El trabajo de investigación que le presentamos se titula Las crisis de las actividades gasística y eléctrica en Andalucía en la Guerra Civil Española. La energía debe considerarse como un recurso estratégico en el ámbito, por supuesto, de la economía, para un correcto desenvolvimiento de la vida cotidiana y especialmente en los periodos de conflictos bélicos, en los que la energía suele escasear y hay un afán mayor por parte de los gobiernos y de las empresas para garantizar el abastecimiento energético. Este es clave para ganar una guerra, dado que permite el funcionamiento de la economía, incluida la industria de guerra. La guerra en Ucrania, iniciada en febrero de 2022 por el gobierno de Rusia, ha ocasionado la toma de conciencia de nuevo de la necesidad de garantizar el suministro energético, su diversificación y del impacto de los precios de la energía en la competitividad, así como los precios de los productos en general y en particular de los de primera necesidad. A nivel global, en el planeta, cabe identificar los siguientes periodos de crisis energética de mayor envergadura a nivel mundial. La primera es la Segunda Guerra Mundial, la crisis del petróleo de 1973-1974 y la crisis del petróleo de 1979-1980. Y en cuanto a los periodos de crisis energética de mayor importancia en España y por supuesto en Andalucía, además de los ya mencionados, cabe aludir a la Guerra Civil Española, la posguerra y la crisis energética de 2022. Al inicio de la Guerra Civil, ambas energías se empleaban en la vida cotidiana para proporcionar calefacción y luz. La electricidad en mayor medida para este último uso. Los motores de gas y eléctricos eran utilizados para suministrar fuerza. En Andalucía, el grado de extensión de la electricidad era mucho mayor que el del gas, dado que el gas se concentraba en casi todas las ciudades de mayor población únicamente. El gas se generaba casi en su totalidad con hulla, un tipo de carbón mineral. La electricidad con ese mismo combustible es lo que se denomina termoelectricidad y también con los saltos de agua. Esto es la hidroelectricidad. El gas y la electricidad eran fundamentales para el funcionamiento de la economía. Ambos sectores energéticos se utilizaron para proveer de energía a la industria de guerra en ambos bandos, es decir, en el republicano y en el nacional. El inicio de la guerra civil, el 18 de julio de 1936, ocasionó la división de los activos de las empresas de gas, dificultando la gestión empresarial. Lo mismo ocurrió en el sector eléctrico. En el verano de 1936 quedaron en territorio sublevado casi todas las fábricas de gas de Andalucía, mientras que en el republicano las de Almería y Málaga. Las plantas de gas que estaban en la zona sublevada podían proveerse del carbón de las minas de Andalucía y Castilla. Ya en febrero de 1937 se sumó a la zona sublevada la fábrica de Málaga y en marzo de 1939 se incorporó a la zona rebelde la factoría de Almería. Desde finales de 1937, tras la toma de Asturias, las fábricas de gas andaluzas en la zona nacional tuvieron hulla abundante, no así en el territorio republicano. En la zona leal se tuvo que recurrir en mayor medida a materias primas alternativas a la hulla, entre ellas otros carbones como antracitas y lignito, y a madera, leña, orujo destilado y gasoil. La tabla que ven informa acerca de la evolución de la producción de gas de las fábricas en Andalucía, Cataluña, Madrid y España en la Guerra Civil, entre 1935 y 1939. Como pueden ver, la evolución de la producción de gas en la región andaluza fue más positiva que en el conjunto del Estado.
En un sentido ascendente a partir de 1937, lo contrario sucedió en Cataluña y en Madrid. Como bien saben, estas dos regiones estuvieron en manos de los republicanos hasta casi el final del conflicto. En cuanto al consumo de gas en Andalucía, tuvo una trayectoria similar a la de la producción de gas, pero la calidad empeoró de manera significativa. ¿Cuáles fueron las causas de ese empeoramiento de la calidad del gas? En primer lugar, las factorías de gas añadieron agua al gas para incrementar el volumen de gas a costa de un menor poder calorífico. En segundo lugar, las dificultades para mantener las fábricas y la red de distribución, también como consecuencia de los bombardeos. Y en tercer lugar, el reemplazo de la hulla por otros combustibles ocasionó un menor poder calorífico del gas. Algunos de estos sustitutos dañaban la infraestructura gasística. En cuanto a la actividad de las empresas eléctricas en Andalucía, las de mayor tamaño en 1935 eran Menguemor, Sevillana de Electricidad y Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya. Estas tres empresas sumaban aproximadamente el 75% de la producción de electricidad de Andalucía. Le seguían, por orden de importancia, Compañía General de Electricidad, filial de Menguemor, Hidroeléctrica del Chorro y Fuerzas Motrices del Valle del Lecrín. En 1935 había una interconexión regional. A finales de 1936, los rebeldes controlaban Andalucía Occidental y Granada, y desde principios de 1936 la totalidad de la provincia de Málaga. En cuanto a la gestión de las empresas eléctricas en Andalucía, en lo que se refiere a Sevillanas de Electricidad, cuando estalla el conflicto, sus zonas de influencia estaban en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. Y la dirección de Sevillana de Electricidad continuó en manos del Consejo de Administración, decantándose por el bando rebelde. Para el caso de Hidroeléctrica del Chorro, cuya zona de influencia era la provincia de Málaga, su dirección hasta febrero de 1937 estuvo dirigida por un comité con mayoría de comunistas, mientras que su consejo de administración optó por el bando nacional. Tras la conquista de Málaga, en febrero de 1937, ese consejo de administración se reunió con la dirección en la capital malagueña, poniéndose fin al comité. En cuanto a Menguemor, cuya zona de influencia estaba en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, al estallar el conflicto, sus dirigentes estaban en Madrid, siendo despojados de su autoridad. En la provincia de Jaén, la Federación Nacional de Agua, Gas y Electricidad se incautó de Menguemor. En ese territorio, la empresa estuvo en manos de la Unión General de Trabajadores. En la zona nacional, el control de los altos mandos del ejército sobre las compañías eléctricas resultó clave para garantizar la colaboración entre las eléctricas de su territorio y en abastecer la electricidad que necesitaba la industria de guerra de manera prioritaria. Esta división de activos no afectó a la producción eléctrica en ambas zonas, que en general creció. También lo hizo el consumo. En la guerra civil, la disminución de la generación de hidroelectricidad en territorios sublevados fue compensada con la producción térmica de las centrales de Sevillana de Electricidad. También hay que reseñar que no hubo daños relevantes en la infraestructura de gas y eléctrica, y que las eléctricas tuvieron dificultades para mantener sus instalaciones por la falta de material eléctrico. La tabla que ven a continuación informa acerca de la evolución de la producción de electricidad en Andalucía para las principales empresas que les he mencionado anteriormente entre 1935 y 1939. Y para el caso de Menguemor, se ofrece el dato separado entre la zona nacional y la zona republicana. Como pueden ver, en general, la progresión de la producción eléctrica fue bastante importante. Y en el caso de Menguemor, creció más la producción de electricidad generada en la zona nacional que en la zona republicana. Para terminar, las conclusiones más relevantes.
Esta división de activos a las que he hecho referencia no afectó a la producción eléctrica en ambas zonas, que en general creció también el consumo. Lo mismo sucedió en el sector gasista. También hay que reseñar que no hubo daños relevantes en la infraestructura eléctrica. Las eléctricas y las gasistas se enfrentaron a la falta de materiales para mantener sus instalaciones, en mayor medida en territorio republicano. Hubo crisis, dado que ambas actividades, gasística y eléctrica, estuvieron condicionadas por la guerra, la movilización y pérdida de vidas humanas de directivos y trabajadores, los daños en las infraestructuras por las operaciones bélicas y la falta de equipamiento. Pero, en general, no hubo crisis de producción y consumo. Muchísimas gracias por su atención.